Lucas capítulo 6, versículo del 6 al 11. Dice: otro día de descanso, un hombre que tenía la mano derecha deforme estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Pero Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante. Entonces Jesús le dijo a sus acusadores: tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas cosas en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Miró uno por uno a los que lo rodeaban y luego le dijo al hombre: extiende tu mano. Y di conmigo: extiende tu mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él. Estaba Jesús caminando como de repente. Estaba Jesús siendo Jesús y se encuentra en el día de descanso. El día de descanso es un día para los judíos, es el Shabbat, donde no hacen trabajo. Y en su cultura, en las prácticas, las ordenanzas, pues, bueno, la idea era que un día a la semana se recordara, se honrara a Dios, se recordara la creación de Dios, pero también era un símbolo de confianza en Dios. Y este símbolo, este día de confianza en Dios, pues bueno, en la escritura impulsaba una cosa, pero en la práctica se había cambiado o se había vuelto una cosa muy distinta. Pues ahí los líderes religiosos hacían sus trampas y decían, por ejemplo, si en día de reposo no puedes caminar más de tantos kilómetros, pues bueno, vamos a moverle allí a la ley para que ciertas actividades sí las podamos permitir, y algunas cosas sí y hay otras cosas no. Entonces aquel símbolo de descanso, de confianza en Dios, pues bueno, se vuelve un símbolo de hombres, un símbolo que había perdido su valor trascendental. Y en este punto, en este contexto, Jesús aparece en la escena. Y mientras Jesús estaba enseñando, se acerca ante Jesús un hombre con la mano deforme, así lo dice la Escritura. Y bueno, un hombre con la mano deforme era un hombre que no podía estar en el templo de Dios, un hombre que no podía acercarse a la presencia de Dios. ¿Por qué? Bueno, David, en una de sus hazañas, él pone ciertas reglas y él dice: ni los cojos ni ciertas personas con defectos pueden acercarse al templo de Dios. Por lo tanto, estas ordenanzas se van pasando de generación en generación y se le prohíbe la entrada a personas con discapacidades, ¿sí? Por lo tanto, estas personas, al no tener entrada al templo de Dios, pues no podían acercarse a la presencia de Dios, por lo que no podían ofrecer sacrificio por sus pecados, por lo que estas personas vivían en pecado. Y bueno, para nosotros suena incoherente, ¿no? ¿Cómo negarle a una persona el acceso a la presencia de Dios? Pero para ellos, ellos no lo pensaban así. Así que pensemos en este hombre, en una persona rechazada por la sociedad, en una persona que no podía participar en las actividades de su pueblo, de su comunidad, pero en una persona a la cual se le había negado la presencia de Dios. Y otra de las cosas, bueno, que también quisiera poner aquí para que pudiéramos comprender mejor lo que sucedía. Los judíos esperaban la aparición de un Mesías. Habían tenido varias decepciones. Así que cuando ellos regresan del exilio, ellos se proponen en su corazón empezar a seguir la ley de Moisés al pie de la letra, pero si es posible, aún más. Es decir, si la ley dice no hagas esto, ellos se ponían prohibiciones mucho más grandes para protegerse de no fallar en ese mandamiento. Ellos le llamaban poner un cerco a la ley o a la Torá más bien. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que
se habían propuesto en su corazón seguir las instrucciones, que habían agregado tantas instrucciones de ellos, y su propósito era, por ejemplo, decir: si los levitas deben lavarse las manos en el lugar santo, en el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo, es porque ese lugar es santo, ¿no? Pero nosotros, ellos decían, vamos a ir aún más allá. No nada más en el templo se tienen que lavar las manos, sino ahora ese ritual, toda la nación lo tiene que hacer. Porque de esa forma es como si toda la nación la convirtiéramos en el templo de Dios. Y si hacemos esto, es más probable que el Mesías llegue y traiga liberación a nuestras vidas. Y bueno, podemos pensar, ok, tu idea suena interesante, pero ¿realmente Dios funciona así? Otro ejemplo, podemos imaginar ciertas actividades muy propias del lugar de culto y de adoración que ahora se habían aplicado y se le ordenaba a toda la nación que lo hiciera, que la siguiera. Y bueno, regresamos ahora sí a nuestra escena en la Biblia. Estaba Jesús, estaban sus discípulos, Jesús estaba enseñando. Y mientras los fariseos, los líderes religiosos, que muchas veces los vemos como personas malas, eran personas con intereses propios, eran personas que por un lado buscaban impulsar la aparición del Mesías, pero sí, bueno, tenían sus intereses personales. Y está ahí frente a Jesús. Y se acerca este hombre rechazado por la sociedad, este hombre que se le había negado su acceso a la presencia de Dios, y se pone frente a Jesús. Y quisiera volver a leer lo que leímos al principio. Dice: otro día de descanso, un hombre que tenía la mano derecha deforme estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. En un pasaje de la ley de Moisés, un hombre decide ir por leña. No es una actividad mala en sí misma. El problema es que decide ir por leña en el día de reposo. Y bueno, los hombres asesinan a este hombre por haber infringido la ley, y este era el estándar. Así que si ven a Jesús obrar o hacer cualquier cosa, claro que iban a buscar un punto para poder acusarlo. Y me causa mucha gracia porque es como si ellos supieran que Jesús lo iba a sanar, y dice: ven que el hombre se acerca, y piensan, si lo sana vamos a acusarlo de trabajar. Es decir, el milagro no les importa, lo que les importa era que Jesús infringiera las leyes del sábado. Es algo interesante. Pero este hombre decide acercarse mientras Jesús estaba enseñando. ¿Qué estaba enseñando Jesús? Bueno, no sabemos, ¿no? Podemos imaginar a Jesús dando parábolas, leyendo parte de la ley de Moisés, Jesús siendo Jesús. Y este hombre se acerca. Pero por otro lado, estos acusadores también se acercan y están esperando cualquier cosa para acusar, no al hombre, sino acusar a Jesús. Y luego Jesús ve a este hombre, y dice la escritura que Jesús le dice: ven y ponte de pie frente a todos. Es como si Jesús dice: claro que sé que ustedes vienen nada más a acusarme, y bueno, así delante de todos quiero que vean. Jesús conoce los pensamientos, le dice a este hombre que se pare delante de toda la asamblea que estaba reunida. Y Jesús les dice a los líderes: ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso, o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Jesús, siendo la palabra de Dios, empieza a interpretar correctamente el verdadero significado por el cual el día de descanso había sido propuesto por Dios. Y mientras todos se quedan serios, Jesús le dice a este hombre: extiende tu mano. Delante de los acusadores de Jesús, delante de la asamblea de los judíos reunidos, que quizá en un momento le dijeron a este hombre: tú no puedes entrar aquí, tú no puedes acceder a la presencia de Dios, por favor vete de este lugar. Delante de toda esa gente que quizá este hombre ya conocía, Jesús le dice: ven y párate delante de todos. Y yo quiero ponerme en el lugar de este hombre.
¿Qué pudo haber pasado por su cabeza? Él se acerca porque ha escuchado que hay un hombre que dicen que es el Mesías, que hace milagros, que sana a los enfermos. Y se acerca este hombre y empieza a ver, pero ve que está reunido con un grupo de personas que ya lo habían rechazado. Personas que le habían dicho que no valía nada, que no podía estar en ese lugar. Él tiene que vencer ese miedo y ese temor para llegar hasta donde está Jesús. Primero, este hombre tiene que vencer ese miedo. Este hombre tiene que vencer los prejuicios que pueden llegar a su mente. Tiene que vencer aquellas voces que podían haber estado regresando a su memoria de no vales, tú no sirves, tú no tienes nombre, Dios te odia, por eso naciste así. Tiene que vencer todos esos obstáculos antes de recibir su milagro. Antes de que Jesús le dijera una palabra, él ya tenía que vencer todo eso. Y él, yo creo, sin más que hacer, porque no tenía ya otra opción, quizá lo había perdido todo, quizá esta era su última opción. Él va delante de todas estas personas y Jesús ve su corazón y Jesús ve el esfuerzo que había hecho ese hombre para siquiera pararse en ese lugar. Tú y yo vemos a muchas personas en nuestra casa, en la iglesia, pero realmente no sabemos el esfuerzo que cada uno de nosotros hace para estar donde está. A veces es fácil juzgar a nuestros hermanos y hermanas y decir, pudiera ser más, pero realmente no conocemos todo el trabajo, todo lo que hay detrás de esta persona para haber llegado hasta donde está. Sí, quizá le falta mucho por crecer espiritualmente, pero para que él o ella llegaran ahí no fue sencillo. Y sabes, yo quiero animarte el día de hoy. Jesús sí sabe todo lo que has pasado. Jesús sí es consciente de todo tu esfuerzo, de todas las voces que tú has tenido que silenciar en tu cabeza para poder dar siquiera el primer paso. La gente no es consciente, la gente no lo sabe, pero Jesús sí lo sabe. Y quizá puedas decir, es que es un sacrificio menor o en comparación con alguien más, yo no estoy sirviendo a Dios de todo corazón, pero Jesús sabe que para ti es un sacrificio estar donde estás. Y yo quiero en esta primera parte decir, Jesús reconoce tu esfuerzo. Jesús ve tu dolor, Jesús ve tus lágrimas, Jesús te ve en todo instante y Él está contigo. Y para Él nada pasa desapercibido en tu vida. Y este hombre que luchó para llegar ahí, Jesús vio su corazón y Jesús primero lo reconoce y le dice, hey, vente, párate delante de todos. Y Jesús lo sube a un lugar principal, o lo pone más bien en la sala, en el punto principal. Y yo me imagino aquellos hombres y mujeres reunidos, que este no es el de la mano deforme, el que no puede estar aquí. Este hombre ha venido aquí muchas veces, no sé qué hace aquí, ¿para qué lo llama Jesús? Y un detalle en esta historia es que fácilmente podemos estar en los dos lados de la historia. Podemos ser esta persona que Jesús ve su dolor y le dice, ven, párate delante de todos, y que Jesús invita y lo llama a su presencia. Pero fácilmente también podemos ser aquellas personas que juzgan al otro y que le dicen, tan poquito para nada, mucho esfuerzo y no se ve que sirva a Dios de todo corazón. ¿Y dónde queremos estar? ¿Entre aquellos a los que Jesús llama o entre la multitud que ni siquiera conocemos sus nombres, ni siquiera conocemos cuántos son, que estaban juzgando a este hombre? ¿Dónde queremos estar? Pero dice aquí, entonces Jesús les dijo a sus acusadores. Jesús le dijo a sus acusadores, a los de él, ¿no? Está hablando de los líderes religiosos que ahora estaban acusando a Jesús. Y Jesús, sin miedo, les hace una pregunta y les dice, se puede hacer el bien y no el mal en el día de descanso. Los empieza a confrontar, porque Jesús no tiene miedo. Él es Dios. Él estaba ahí cuando se hizo el cielo y la tierra. Y sabes, quien enfrenta a los acusadores
que en hebreo la palabra acusador se traduce como Satán. Y Satán, esto quiere decir acusador. Es como Jesús es el Cristo y el Cristo quiere decir el Mesías. El Mesías no es el nombre de Jesús, es un título. Jesús el Mesías o Jesús el Cristo. Jesús el Rey son títulos. En el otro extremo está Satán, es un acusador, es un título. Y si bien el enemigo, el diablo, es un acusador, es un Satán, también nosotros nos podemos convertir en satanes, en acusadores, porque es un título. Así que el que está a tu lado, hola Satán, no es cierto, no le digas así. Espero que esa persona no te acuse. Pero cuando acusamos, todos nos hacemos merecedores de ese título. Así que Jesús se para frente a los satanes, a los acusadores, que no necesariamente es el diablo, a veces son personas que te acusan, y miró uno por uno a los que lo rodeaban. Se para y los ve uno por uno. Jesús se enfrenta a sus acusadores uno por uno. Yo quiero decirte, las batallas son de Dios y nuestro Padre nunca ha perdido una batalla, nunca, ni perderá una batalla. Y cuando tú y yo nos sintamos lastimados, lo mejor es entregar todo dolor, toda carga, toda angustia a Dios. No buscar venganza por nuestras manos, sino confiar en Dios, que es nuestro defensor. Y Dios tomará el control. Dios a su modo se enfrentará a los acusadores uno por uno, como dice aquí. Y luego Jesús voltea con este hombre y le dice, extiende tu mano. Y algo que siempre me llama la atención de esta historia es que este hombre tenía ¿cuántas manos? 2 manos, ¿no? No podía tener más. Una mano, dice la mano derecha, tenía una discapacidad en su mano derecha. No nos dice nada de su mano izquierda, así que suponemos que su mano izquierda estaba sana. Y Jesús le dice a este hombre, extiende tu mano. Si ustedes y yo tuviéramos una mano con una discapacidad y alguien nos dijera, extiende tu mano, ¿cuál mano extendemos? La que está sana, ¿no? ¿Tiene lógica? Sí, si tenemos una discapacidad, alguien nos dice extiende la mano, lo lógico es extender la mano sana. Y sí, yo pensaría lo mismo, pero si leemos la historia, Jesús le dice al hombre, extiende tu mano. Dice entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. ¿Cuál mano extendió el hombre? La mano que estaba dañada. ¿Por qué extiende la mano que no podía o que no estaba sana? Yo leía la historia y me preguntaba y decía, sí es cierto, ¿por qué extiende la mano la mano que no estaba sana? Si Jesús lo llama delante de él y le dice, extiende tu mano, pues yo delante de Dios quiero mostrar lo mejor de mí, ¿no? Le digo, Dios, aquí están mis manos, ¿para qué necesitas? Pero este hombre había descubierto algo. Jesús no quería que lo impresionara. Jesús no podía ser impresionado. Jesús no quería ver cuánto este hombre podía apantallar o qué tan bien podía hacerlo. Jesús primero vio su corazón, vio su deseo, vio el esfuerzo que él hizo y lo reconoce y le dice, pasa al frente. Pero luego Jesús, ¿qué quería ver en él? Quería ver honestidad, quería ver un espíritu sincero. Quería ver a un hombre que reconoce aún así sus fallas. Y Jesús es lo mismo que quiere ver en nosotros. No quiere que seamos las personas que tienen todo controlado, que van de éxito tras éxito. Jesús quiere que seamos siempre personas genuinas y honestas delante de Él. Y este hombre en este espíritu entiende lo que Jesús quería y él extiende la mano dañada, la mano lastimada y dice, y al instante esta mano quedó restaurada. Y el día de hoy yo quiero decirte, no tengas miedo de ser honesto delante de Dios. No tengas miedo de llegar y presentarte tal como estás. Hay mucha gente que dice, es que yo no puedo acercarme porque no he arreglado mi vida. Es que no puedo acercarme a Dios hasta que no ponga en orden tu vida.
hey, acércate tal cual eres y Jesús se encargará de sanar todo lo que tenga que ser sanado. Jesús tiene todo el poder para hacer lo que tú no puedes hacer. Y el día de hoy Él te dice, ven, acércate y extiende tu mano. Es sorprendente, a mí me emociona. Jesús puede hacer todo lo que yo no puedo hacer. Y Jesús no necesita que yo esté en las perfectas condiciones para acercarme a Él, porque cuando yo soy honesto delante de Dios, entonces al instante el poder de Dios viene sobre mi vida. Dice aquí, obviamente los acusadores se molestan, pero bueno, ¿a quién le interesan las palabras de los acusadores? Porque este hombre ha sido sanado. Este hombre ha encontrado el perdón, la salvación, porque ahora, bueno, él sabe que puede estar en la presencia de Dios, porque los que en algún momento le dijeron, tu discapacidad te impide estar en la presencia de Dios, se da cuenta que Dios no trabaja así, se da cuenta que con todo y problemas y dolores, Jesús los invita a acercarse a Él y ahí son sanados, ahí son tocados, ahí son transformados. Y Jesús está el día de hoy delante de todos nosotros, dispuesto a perdonar, dispuesto a sanar, dispuesto a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Él está aquí con nosotros. ¿Por qué no pensamos en estas palabras? Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21. Segunda de Corintios 1:21 dice, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. ¿Quién nos capacita? Es Dios. ¿Quién nos capacita? Es Dios. ¿Quién nos impulsa? ¿Quién nos va a llevar? Dios. Yo quiero leerlo otra vez. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes en Cristo. No se trata de nuestras fuerzas de confiar, porque bueno, hay personas que somos o son, no sé, muy volubles, a veces o todos, a veces estamos bien, a veces no estamos tan bien, a veces estamos pésimos, pero es Dios quien nos capacita para estar firmes en Cristo. Es Él. Todo viene de Él, todo procede por Él, todo es gracias a Él. Jesús le pide a este hombre hacer algo que, bueno, es impensable o quizá nadie hubiera hecho. Y si notamos, este hombre nunca le dice a Jesús, quiero ser sano de mi mano. Él se acerca a Jesús. Se interesa por Jesús. Él quiere ver a Jesús. Primero busca el rostro y la persona de Jesús. En ninguna parte este hombre le dice, Jesús, sáname de mi mano derecha. No. En ninguna parte le pide sanidad. Este hombre va a ver a Jesús. Y bueno, como consecuencia, este hombre encuentra lo que necesitaba. Este hombre encuentra sanidad. Este hombre encuentra perdón, encuentra la presencia de Dios que le había sido negada. Pero en ningún momento yo leo que este hombre pida sanidad. Hay otros pasajes donde sí sucede, pero en este no es el caso. Este hombre va por Jesús. Y yo muchas veces me pregunto, yo sé que Dios no sana, yo creo que Dios sana todavía, nuestro Dios es poderoso, pero hay muchas veces que esta verdad se malinterpreta y pensamos en Dios como un genio de los deseos, ¿no? Vivo mi vida como quiero vivirla, soy el Dios de mis decisiones, yo soy mi Señor y yo soy mi propio Salvador. Pero cuando se me atora, voy con Dios como si fuera un genio y le digo, Dios, no te quiero a ti, solo quiero que me hagas el milagrito, ¿no? Como la tradición. No quiero tu presencia, no me quiero meter a la iglesia, nada más quiero el milagrito, Dios.
tengo un problema económico, un familiar está en la cárcel, solo quiero el milagrito. Y Dios, en su infinito poder, pareciera que, y me ha tocado ver, Dios hace el milagro poderoso y estas personas regresan a su estilo de vida habitual. Y me pregunto, ¿cuánto no nos perderemos por tener un estilo de vida así? Imaginen, si solo acercándonos por interés, Dios a veces concede los milagros. Si nos acercásemos buscando la presencia y el rostro de Dios, muchas cosas Dios no nos podría dar. Cuántas cosas Dios no podría cambiar en nuestra vida. Cuántas cosas no podrían ser diferentes. Uno recuerda, todo dolor Jesús lo ve y Jesús lo reconoce y está contigo. Pero después Jesús quiere que seas honesto, no quiere que seas perfecto, pero quiere que seas honesto. Y tercero, yo puedo dar un consejo: busquemos a Dios por su presencia, busquemos su rostro y todo lo demás caerá en su propio lugar. Así como este hombre ni siquiera pide ser sanado y encuentra sanidad. El día de hoy yo quiero invitarte a que te pongas de pie.